Así que voy a brevemente explicaros qué es el Club Excelencia en Gestión. Somos una asociación empresarial sin ánimo de lucro, fundada en 1991, hace ya 30 años, con el propósito de crear una sociedad con confianza en el futuro. Estaba intentando pasar la diapositiva, pero no me contesta el ordenador. Bueno, continúo. Lo que decía es que nuestro propósito es crear una sociedad con confianza en el futuro, impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. Somos una familia muy diversa, tenemos empresas asociadas de distintos tamaños y distintos sectores. Y como podéis ver, somos más de 245 socios y nuestra propuesta de valor es acompañar, reconocer y sobre todo generar y compartir también conocimiento, como os decía, en referencia a la gestión excelente, innovadora y sostenible. Además, somos el único representante de la FQM en España. Ahora mismo hay unas 50.000 organizaciones en el mundo y 3.000 en España que trabajan con el modelo. El modelo, como podéis ver, tiene 3 ejes diferenciales, que es la dirección, ejecución y resultados. Hoy, además, en concreto, vamos a hablar del subcriterio 5.4, que lo tenéis marcado, que es el criterio de gestionar el funcionamiento y la transformación de las organizaciones, donde claramente el modelo nos habla de aprovechar los datos de la información y el conocimiento. Sobre todo, lo importante del modelo es que nos permite medir cómo está la gestión de la organización en un momento determinado. Si queréis más información, por favor, no dudéis en contactarnos, que estaremos encantados de solucionar cualquier tipo de duda que tengáis. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer de la mano de 2 expertos, no uno, hoy tenemos 2, cómo transformar una organización con una estrategia basada en datos. Esta es la agenda de hoy, yo ya he presentado el club y ahora vamos a escuchar a 2 ponentes que yo creo que, bueno, para mí es especial presentar a una de ellas, que es una persona a la que admiro muchísimo a nivel personal y profesional, que es Amparo García. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo, lleva más de 5 años implementando estrategias de negocio digital en diferentes compañías, ha trabajado en proyectos de visualización de datos con el Banco Santander, con Bankia, con Chassit, con Actiu, entre otros, y ahora es la directora de operaciones de Zeus. Ella va a hablarnos un poco más de la parte teórica de esta implementación de estos datos y después conoceremos a Ramón Angelaguet, que es el CFO de Chassit en España. Desde hace ya 2 años nos hablaba de que es verdad que se sentían incluso un poco startups después de hasta dónde están llegando ahora mismo, que están, vamos, hasta cotizando en bolsa. Y, bueno, pues él sobre todo ha pasado por varias industrias, Telecom en Vodafone, Movistar Media en Movistar TV y Energy en SHV. Estoy leyendo porque me mandó una bio que era larguísima y he intentado sacar algunos conceptos para que le conozcáis un poquito. Él es emprendedor, que eso a nosotros en el Club de Excelencia en Gestión nos encanta, la gente emprendedora, y desde su primera creación de la empresa Mobile Entertainment por el año 2003 ha sido cofundador de otros proyectos como el de la distribución comercial de telefonía móvil o de recientes lanzamientos como Make Up Now o Full Please. Esta última es una aplicación del sector de la energía que está a punto de ver la luz. Yo no quiero entretenerme más, os voy a dar paso. Muchísimas gracias, Naira, por tu presentación. Gracias también al Club de la Excelencia en Gestión por la invitación y a todos vosotros por acompañarnos en esta jornada en la que efectivamente vamos a hablar de la importancia de hacer un buen uso de los datos para alcanzar el éxito empresarial y la necesidad de despertar en aquellas compañías o en aquellos departamentos que todavía no se deciden apostar por una estrategia de datos para acabar de convencerlos, ¿no? Pues porque los datos se han convertido en un recurso estratégico. Aquí en esta diapositiva os dejo un poco mis datos de contacto, no voy a entrar en quiénes somos y en qué hacemos porque os lo ha contado también un poco Naira. Bueno, un poco de resumen es que somos expertos en la captación, análisis y visualización de datos. Os dejo mi LinkedIn y mi email por si, aunque luego tendremos un rato para comentar, para hablar al respecto de lo que vamos a comentar a lo largo de esta jornada, pero para invitaros a escribirme en cualquier momento en lo que necesitéis. Bueno, para empezar voy a hablar de 2 conceptos que para mí son muy importantes y a los que voy a hacer referencia durante toda la presentación. Son data and people. 2 conceptos que deben ir unidos en toda una estrategia de datos que pongamos en marcha. Puesto que cuando se utilizan los datos para tomar mejores decisiones, el receptor nunca tenemos que olvidar
que es un ser humano. Y lo digo, nunca tenemos que olvidar porque a veces se nos olvida. De nada nos sirve tener la mejor estructura de datos, tecnológicamente hablando, si el usuario que los va a consumir no los recibe o no somos capaces de crear reacciones o acciones a través de los mismos. De ahí que una de las claves, que incido mucho en ello a la hora de poner en marcha una estrategia de BI, es que sea liderada por negocio. Y ahora os explicaré por qué. Puesto que IT se va a encargar de los departamentos de IT, de Business Analyst, de trabajar con la mejor infraestructura tecnológicamente hablando, pero no van a saber cuáles son los objetivos que queremos alcanzar desde negocio, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que queremos en negocio? ¿Por qué queremos poner en marcha estrategia de datos? ¿Vale? Es decir, data and people. El dato, necesitamos los datos, efectivamente, y hoy en día manejamos gran cantidad de datos. Hoy en día las compañías tenemos la oportunidad de conocer al detalle cada uno de nuestros movimientos, cada una de las necesidades de nuestra gente. Pero de nada me sirve tener una infraestructura de datos tecnológicamente hablando muy completa, muy grande, si luego no tengo personas que las van a consumir. Y diréis, hombre, es lógico, ¿no? Cuando haces un dashboard tienes que, es para las personas. Bueno, pues nosotros nos hemos contado con muchas empresas, con muchos ejemplos en los que los dashboards, los cuadros de mando, lo que se ha preparado tecnológicamente a nivel de datos, luego no ha llegado a la gente. Por lo tanto, no ha servido para nada todo lo que hemos hecho. Entonces, siempre hablamos de data y hablamos de people, porque al final es muy importante tener clara esta referencia. Y hay 3 áreas fundamentales en las que los datos son realmente importantes para los negocios. Os voy a decir 3 y podrían ser más, pues digo 3, que es la mejora en la toma de decisiones, la mejora de la actividad y la conversión de los datos en dinero. Hoy en día, como decía anteriormente, vivimos en lo que es un data tsunami. Manejamos inmensidad de datos y esto ya no va por tamaño de las empresas. Me da igual que sean empresas grandes que sean empresas pequeñas. Todas trabajan con software, todas tienen redes sociales. Unos tienen mayor cantidad de fuentes de información y otras tienen menor cantidad. Pero ya no solamente es las fuentes de información o los datos propios que maneja cada una de las empresas, sino los datos externos que también no son de utilidad, como puede ser factor tiempo, como pueden ser calendarios festivos, como pueden ser nóminas o calendarios de vacaciones. Todos esos datos también afectan en la gestión de las empresas. Por tanto, si las empresas quieren evitar, si queremos evitar ahogarnos en los datos, hay que desarrollar una estrategia inteligente centrada en los datos que realmente necesitamos para conseguir los objetivos. Por tanto, ¿qué preguntas debemos hacernos? Vamos por parte cuando queremos llevar a cabo o implementar una estrategia de datos. Estas 4 preguntas. ¿Para qué necesitamos estos datos? ¿Para quién son estos datos? ¿Cómo los vamos a visualizar? ¿Y cuándo se van a visualizar? Esto son preguntas que parecen muy simples, pero son la clave de toda estrategia de datos, toda estrategia de BI que queramos llevar a cabo y que tenemos que, evidentemente, responder desde negocio. Porque con las respuestas que demos, pondremos en marcha toda la infraestructura que vayamos a necesitar. ¿Qué datos necesito? Cuando nos preguntamos ¿para qué los necesito? Es decir, ¿para qué quiero estos datos? ¿Para qué voy a poner en marcha una estrategia de BI? ¿Para qué voy a poner en marcha una estrategia de datos? ¿Para qué los necesito? Las respuestas pueden ser para detectar tendencias, para conocer a nuestros clientes, para optimizar rutas, detectar patrones de comportamientos, optimizar precios, mejorar los reportings, descubrir necesidades, mejorar decisiones empresariales. Es decir, son muchas las preguntas que nos podemos hacer y que debemos responder y que tenemos que tener claras desde negocio. Y cuando hablo de negocio, hablo de un departamento, hablo de una unidad, hablo de una dirección general, hablo de una gran empresa, de una pequeña empresa, de una mediana empresa. Es decir, estas son las preguntas que debemos responder a la hora de ponernos en marcha una estrategia de datos. Pero aquí quiero hacer un inciso que es muy importante, que nos va a ayudar a definir también qué datos necesito, ¿no? Lo que decíamos, qué métricas necesito. Es importante, ¿por qué? Porque cuando nos planteamos nos ponemos sobre la mesa a dar respuesta, ¿no?, a esta pregunta de qué datos necesito, empiezan a salir los diferentes indicadores con los que trabajan las empresas. Y aquí hay muchas métricas y muchos indicadores. Yo solamente voy a hablaros de un par, ¿no?, pero para que veáis un poco la diferencia.
Estas que estamos hablando, esta primera clasificación son las KRI o las KPIs, ¿vale? Es decir, dos métricas de desempeño, pero completamente diferentes. Las Key Results Indicators miden los resultados de la empresa. Estas no necesitan visualizarse constantemente, no requieren una acción sobre ellas y las podemos revisar simplemente con informes mensuales o trimestrales. Un ejemplo de ello es los beneficios netos antes de impuestos, ¿vale? Estas son las que... Pero luego tenemos las KPIs. Estos son indicadores claves de rendimiento del equipo. Estas sí que necesitan una monitorización constante 24 horas al día, 7 días a la semana. Por ejemplo, en un departamento de ventas, cómo organizamos un call center o cómo organizamos un customer successful. Es decir, tenemos que saber cada uno de estos indicadores cómo queremos gestionarlos. Y esta es una, pero es que no es la única. Luego hay otras métricas que seguramente en los departamentos nos intentan vender y tenemos que tener claro si nos sirven para la hora de poner en marcha nuestra estrategia de datos. Y son las llamadas métricas vanidosas. Estas métricas no son accionables y su conocimiento no nos lleva a actuar en ningún sentido. Inciden en nuestro ego. Por ejemplo, es una página web. Las sesiones web, los usuarios registrados, el tráfico, vale, tengo muchos usuarios, tengo muchas visitas, tengo mucho tráfico. Mi objetivo es conseguir leads. Ese es mi objetivo, ese es mi indicador, cuántos leads he conseguido. Con lo cual tenemos que ser conscientes de que esta métrica al final es vanidosa. Entonces no nos sirve, de nada me sirve que, en marketing, tener muchos seguidores en redes sociales, si luego no creo engagement, no creo marca, no me llevan a la web. Esto es lo que os decía, que claro, cuando nosotros hagamos esa estrategia de datos, cuando empezamos a dar respuesta a qué datos necesito y para qué, tenemos que tener en cuenta que hay métricas, hay indicadores que no nos van a ayudar en esa estrategia que tenemos que tener en cuenta. La siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿para quién son los datos? No es lo mismo que los datos sean para dirección general, para CEO, para dirección de operaciones, que para un departamento de marketing, que para un departamento de producción, que para un departamento de call center o que para un departamento de fuerza de ventas. Cada uno va a necesitar una serie de indicadores y cada uno va a necesitar que les plasmemos los objetivos que quieren conseguir. Perdón, me he ido hacia el final. Vale. Aquí quiero poneros un ejemplo de para quién son los datos y cómo tenemos que construirlo. Esto que tenéis aquí, seguramente la mayoría lo habéis enseguida adivinado lo que es el cuadro de mandos de un coche. ¿Todos estos indicadores son necesarios para que mi coche funcione? Claro. ¿Todos estos indicadores me están dando información sobre el rendimiento de mi coche? Claro, todos, en verde, en amarillo, en rojo, más de 300 indicadores tengo en mi coche que hacen que funcione correctamente. Pero yo, conductor del vehículo, ¿necesito todos esos indicadores? No, mi cuadro de mandos es este. Mi cuadro de mandos es el que tenemos ahora cada vez más sofisticados y más digitales, donde yo estoy visualizando cómo va con mi velocidad, mi contrarrevoluciones, la gasolina. Y ahora tengo un navegador que me dice hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que ir. Y algo muy importante, las alertas. Si algo pasa, me alerta. Si me estoy quedando sin gasolina, el piloto que me indica te estás quedando sin gasolina. Si te ha fallado algo, esto me lo está indicando. Y yo, junto con ello, tomaré la decisión de ir a poner gasolina o si me indica un problema mayor, iré al taller a que me cambie o que me solucione el problema que me está indicando mi cuadro de mandos. Lo mismo pasa en la empresa. Todos los miembros de la compañía, todos los departamentos, todas las unidades necesitan información. No. Cada uno tiene que tener su propia información, siempre focalizada en negocio. Negocio va a establecer qué hoja de ruta quiere conseguir, es lo que decía anteriormente. ¿Para qué quiero los datos? Para mejorar mis ventas, para optimizar mis procesos logísticos, para mejorar mi sistema de atención al cliente. Y a partir de ahí, con ese objetivo, yo voy a crear mi estrategia de BI para los diferentes equipos para que ellos consigan. Por tanto, una de las claves es esta, ser capaces de dar a cada uno de los usuarios la información que necesitan para mejorar el desempeño de su trabajo. Y luego, ¿cómo? ¿Cómo voy a
llevar a cabo estrategia de datos, esta solución de BI. ¿Cómo voy a implementarla? Pues bueno, para mejorar la toma de decisiones. No hay que olvidar que el receptor es un ser humano. Las máquinas que tenemos detrás lo que se encargan es de facilitarnos el trabajo. Ellas lo que están haciendo es hacer todos los cálculos que necesitamos para darnos una fotografía y decirnos, mirad, así va tu empresa, tú a partir de ahí decide, o así va tu departamento, o así va tu unidad, o así va tu rendimiento, tal cual. No tienes que dedicar horas a analizar, yo te lo estoy facilitando. Tú lo que tienes que hacer ahora es gestionar y tomar decisiones. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tenemos? ¿Soluciones para llevar a cabo, para visualizar esos datos, para mostrarlos, para reportarlos? Muchas. Tenemos soluciones estándar, como pueden ser un Power BI, un Tableau, un Data Studio, un ClickView, ¿vale? O tenemos ya las soluciones tailor-made que dan un paso más allá. Las soluciones estándar nos abren un abanico, es decir, si están bien trabajadas, tienen ciertas limitaciones, normalmente se hacen los data analysts y no están enfocadas a negocio, hay que trabajar un poquito más allá para huir solamente de los gráficos más comunes, pero bueno, nos pueden ir sirviendo. Pero la clave está de todo en ser capaces, tanto en una solución estándar como un tailor-made, que un tailor-made, como os decía, va más allá porque es la transformación cultural de la empresa y es una gestión a través de la visualización de datos. Todo el proceso, sea cual sea, se debe centrar en facilitar la interpretación de los datos para mejorar la toma de decisiones inteligentes. De ahí también, que es muy importante, que la forma en la que los presentemos es clave para crear redacciones. Los datos no valen casi nada si no los podemos convertir en información y que estos además lleven a la acción. Es decir, tenemos que ser capaces. ¿De qué nos sirve escribir en un Word la mejor historia? Eso no es un bestseller. Tenemos que ser capaces de darle forma a ese bestseller y transmitirlo. Pues lo mismo pasa con los datos, ¿no? El objetivo, como decía, es crear reacciones. Entonces, es muy importante asegurarse que la presentación de la información sea comprensible y accesible. Cuanto más fácil sea comprender los datos, más fácil va a ser la toma de decisiones y actuar sobre los mismos. Es por eso que la visualización tiene que cobrar mucha importancia, ¿vale? Y luego tenemos el cuándo. Depende de cuándo tengamos la información, la visualizaremos de una manera u otra. ¿Podemos tener datos en real time? Sí. ¿Podemos tener datos agregados? Sí, como os decía, los KRI los necesitamos un evolutivo mensual, trimestral, anual, pero también necesito visualizarlos, necesito tener el foco en ellos. Pero hay muchos otros datos que necesito tenerlos en real time, porque al final, en un departamento de marketing o en un e-commerce, es muy importante saber cómo van mis ventas o cómo van mis actividades comerciales o cómo van mis campañas de marketing. Entonces, eso lo necesito. Y luego, el cuándo lo voy a consumir. Una es cuándo voy a tener el dato y la otra es cuándo voy a consumir esa información. Porque no es lo mismo consumirla con un video wall, como lo yo tengo aquí detrás, porque estamos en un call center o en un departamento o en un command center y me ofrece la oportunidad de poder compartir toda la información con todo el equipo para que lo puedan ver, que estar en casa porque ahora estamos deslocalizados por el teletrabajo y necesito una versión en desktop o una fuerza de ventas que se está continuamente en la calle, ¿no? Por tanto, las compañías, cuando ponemos en marcha una estrategia de datos, tenemos que ser capaces de hacer llegar a los diferentes usuarios de los datos los mismos de una forma clara y emocionante, con el objetivo de llevarlos a reaccionar y a tomar decisiones de forma ágil. Entonces, aquí lo que quería enseñaros también es un poco ejemplos de cómo conseguir reacciones, ¿no? ¿Cómo consigo reacciones? Pues sobre todo poniendo foco en las personas. Y de ahí la importancia que comentaba anteriormente de cómo voy a mostrar esos datos, ¿no? ¿Cómo los voy a transmitir? Es muy importante preocuparnos de darle forma visual a estos cuadros de mandos, ¿no? Uno de los retos, además de la optimización y la gestión del dato, es la visualización de los mismos. No es suficiente introducir sistemas de BI para realizar cuadros de mando. Si estos no están confeccionados sin atender al negocio y sin el objetivo de llevar a la acción, es clave. Yo aquí tengo dos ejemplos. Uno son ejemplos de paneles de ventas. En el de la izquierda, bueno, veo ahí los gráficos en verde, en amarillo, en rojo,
pero no me dicen nada. Pueden ser de ventas, pueden ser de marketing, pueden ser de comerciales. Pero en cambio, cuando en la parte de la derecha estoy construyendo una historia, estoy visualizando en real time cómo está yendo un e-commerce en este caso, y además estoy utilizando fotografías, si os fijáis. No son referencias, no son números de 1, 5, 4, 8, 3, 25. No, es referencia, es fotografías de productos para que todo el mundo, los diferentes implicados en el proyecto, en la empresa, sepan de qué se está hablando. Esta es una de las claves, ¿no? Porque claro, es que un dato muy, muy curioso, ¿no? Es 1 de cada 5 empresas hoy en día sigue utilizando las hojas de cálculo como la herramienta principal para comunicar datos a nivel interno. Y está muy bien y tiene mucho potencial, pero claro, no llega a la acción. Es decir, a mí nada me sirve que las hojas de cálculo para que yo analice mi informe me lleguen la semana vista. Esto ya es casi que las empresas han acostumbrado a analizar los datos a través de informes estáticos. Y eso hace muy difícil detectar tendencias. Son fotografías a pasado. Yo muchas veces hablo de la autopsia del muerto. Cuando me llega, pues sí, muy bien, ya murió. ¿Podía haberlo salvado? Sí, pero no he podido, no lo he hecho. Y hemos llegado tarde. Y hoy en día no podemos permitirnos el lujo de llegar tarde. Mira cómo cambia. Tenemos que agilizar la toma de decisiones. Es que si nos estamos en el lado contrario de lo que nos proporciona el Big Data. Es decir, hoy las máquinas tenemos un potencial increíble con los datos que nos van a permitir crecer de forma exponencial. Y como decía al principio, esto no va del tamaño de las empresas. Esto va de la voluntad de las empresas, de la voluntad de las compañías, de la voluntad de los departamentos de poner en marcha estas estrategias y de dedicarnos a gestionar, dejar de lado los análisis, es decir, no digo los análisis, sí, pero dedicar a tomar decisiones con la agilidad que todo esto nos requiere. Y claro, hay que ser capaces, y eso es muy importante, de diseñar cuadros de mando que empoderen a los equipos, que los motiven y que creen reacciones. Y eso es la clave de la nueva era. Además, nos permiten ser comunicación con el equipo. Cuando yo puedo... un ejemplo es una fuerza de ventas. Podemos pensar que una fuerza de ventas, su objetivo principal es que consigan objetivos. Bien, pueden conseguir objetivos. Pero ¿qué pasa cuando mi fuerza de ventas, los objetivos, seguro que los va a cumplir porque funciona muy bien, pero yo quiero como empresa que salgan más a la calle, que visiten a los clientes, que les llamen más por teléfono? ¿Vale? Yo voy a crear un cuadro de mandos, voy a crear una visualización donde si yo pongo por delante, ya yo decía que la visualización, la optimización visual es muy importante y de ahí la estrategia basada en negocio. Cuando yo pongo en primera posición que quiero que mis comerciales salgan a la calle y que luego hagan llamadas y que luego manden mails y lo último pongo el objetivo, como los estoy rankeando, que son rankings muy buenos, son rankings productivos, porque también es importante a la hora de crear los cuadros de mando que pensemos en la gente, os decía, es el people, no hay que abusar del rojo. Cuando hagamos un ranking tenemos que conjugar para que todos se sientan bien viendo el objetivo. Por lo que decía, si yo pongo en primera posición que quiero que mis comerciales salgan a la calle, cuando ellos vean en el móvil o en el panel que su compañero ha salido 5 veces ya, que ya ha hecho tantas llamadas y que tú no tengo ninguna, pues lo primero que haces es empezar, porque tú no quieres. Es decir, cuando democratizamos la información, cuando compartimos la información con la gente, cuando les establecemos la hoja de ruta, todos los equipos reman en la misma dirección, ¿vale? Porque al final es lo que todos queremos conseguir. Aquí os estaba poniendo algunos ejemplos, ¿vale? De cómo construir esos cuadros de mando o esas informaciones que lleven a la acción, ¿no? Es una captación, organización y optimización de los datos es importante, pero no conseguiremos el éxito si no somos capaces de comunicarlo de forma reactiva. Y esto es una forma reactiva, de ahí que sea clave y esté incidiendo mucho en la visualización de los datos, pero siempre poniendo foco en las personas, ¿no? Y yendo hacia una transformación cultural de las compañías, que son las que apuestan por la democratización de la información, empoderando equipos y motivándolos, ¿no? Dándoles. Imagínate un equipo comercial donde yo te estoy diciendo cómo vas con objetivos, pero además te estoy recomendando qué es lo que tienes que hacer para mejorarlos. Es decir, te estoy dando todas las posibilidades que tengo sobre la mesa, te estoy dando toda la información de negocio para que tú
tengas la posibilidad de mejorar tus resultados. Y esos resultados son buenos para la empresa, sí, pero también son buenos para él, ¿no? Y eso es uno de los objetivos que tenemos que conseguir, ¿no? Las empresas tienen, gracias al dato, una oportunidad única hoy en día para mejorar los resultados con una adecuada estrategia y siempre teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando, ayudando a consumir los datos, facilitando la accesibilidad a los mismos, ¿vale? Bien sea móvil, bien sea de esto, pues tenemos un montón de oportunidades, ¿no? Nos esperan, de verdad que yo que trabajo diariamente con muchas compañías, con diferentes proyectos, con gran cantidad de datos y con diferentes objetivos, nos esperan unos años apasionantes en los que el mercado, las reglas, las estrategias están cambiando constantemente. Y la capacidad de adaptación va a ser clave en el éxito empresarial. Y una de las capacidades y una de las estrategias a llevar a cabo es la que yo he intentado transmitiros a lo largo de estos 20 minutos, que es la estrategia basada en datos, pero estrategia basada en datos liderada desde el negocio y siempre compaginando los términos data y people, que para mí son la clave, bueno, para mí y para todas las compañías son la clave del éxito de cualquier estrategia que podamos llevar a cabo. Bueno, creo que me he ceñido al guión de los 20 minutos perfectamente, Naira. Perfecto. A mí me surgen muchas dudas. Lo digo porque si queréis en preguntas y respuestas o en el chat del Zoom podéis hacérnosla llegar y al finalizar la sesión, la ponencia de Ramón, se la podemos hacer llegar a los dos. Amparo, vamos, nos quedaríamos horas escuchándote porque creo que es un tema que además es tan interesante y tan de actualidad y además, sobre todo, entender todas las pantallas que tenéis detrás y todos los datos, que sería, vamos, increíble conocerlo. Vamos a pasar a Ramón, que él sí que nos va a dar un poco más, un ejemplo práctico, ¿no?, de cómo Zeus trabajó con ellos y han conseguido, pues gestionar esos datos, pues para tener lo que decíamos antes, ¿no?, una visualización de esos datos mucho más práctica, ¿no?, y así poder ejecutar. Ramón, tienes la presentación. Si quieres ponerla en modo presentación. Y veis bien también las slides, ¿verdad? Todo perfecto. Muchas gracias. Vale, pues si me veis. Oye, pues nada, antes de nada, muchísimas gracias, Amparo, súper presentación y que me siento muy identificado con todo lo que hemos trabajado juntos en los últimos meses y bueno, pues encantado de exponer aquí este ejemplo que hemos hecho junto con Zeus en Just Eat. Gracias también a Naira. La verdad es que el Club de la Excelencia, por lo que podéis leer todos, es algo que es genial, ¿no? Tener este tipo de organizaciones que fomentan las buenas praxis en los negocios y yo creo que nunca hay que perder de vista, ¿no? Acabamos la universidad y como no te recicles y no estés cerca de lo que hay, puedes perderte y volverte obsoleto, ¿no? Con lo cual, gracias, Naira, por la invitación también. Y gracias otra vez, Amparo, por tu presentación y por invitarnos a mí y a Just Eat, por supuesto, como representante por mi lado. Pues nuestro ejemplo, queríamos contaros un poco lo que hemos hecho en Just Eat. Yo llevo en Just Eat unos 2 años. Yo creo que muchos de los que estáis conectados, y espero que todos los que estéis conectados, que sois unos 66, estéis todos bien con el tema del COVID, seguramente muchos desde casa. Yo creo que muchos seréis financieros o habéis pasado por departamentos de Business Development y el tema del data os apasiona, ¿no? Yo soy un apasionado del data. En estos 20 años de experiencia profesional en diferentes compañías, como ha comentado antes Naira, siempre tratas de buscar, y mira que está en televisión y soy muy flipado de la televisión y de cosas muy digitales, siempre ves pelis que van más allá de lo que te gustaría hacer en una empresa, ¿no? Y yo creo que con Zeus hemos conseguido que la realidad supere la ficción, ¿no? Y películas como Minority Report, que siempre me río con Amparo, puedan estar en la empresa y poder jugar con ello y ser una realidad, ¿no? Yo creo que ha dicho una cosa muy importante Amparo también, y es que el Big Data está aquí desde hace ya bastantes años y hablan de que el data es el petróleo del siglo XXI, pero yo creo que hay algo más allá del Big Data, ¿no? Es algo que yo por mi lado ya llamo Magic Data, ¿no? Y el poder pasar del Big Data al Magic Data es algo muy complicado, pero se consigue de una manera y se consigue, como ha dicho Amparo,
de juntar los datos y las personas, ¿vale? Hay millones y millones de cubos de información por todos lados y no conseguimos muchas veces en las empresas aglutinarlos y aunque lo consigamos estructurar, no conseguimos hacer una cadencia de ir viendo esos datos en un día concreto o de qué manera los vemos y si sirven para la toma de decisiones, ¿no? Entrando en el caso, cuando entré en Just Eat hace un par de años, todos conocéis a Just Eat, es un sector que está en crecimiento muy alto, el sector en general, y además al ser una empresa digital, es una business to consumer, al final toca parte real de como son los restaurantes, pero también conectamos con usuarios a nivel digital, ¿no? Con lo cual, en empresas digitales o de producto digital, la información que entra en la empresa es brutal, ¿no? Y tienes que analizarla de una manera y colocarla de una manera que no te coma la información, ¿no? Entonces, una de las cosas primeras que vi cuando entré en Just Eat es que, oye, toda esta información, primero tienes que identificar un poco de dónde viene, ¿no? O sea, qué canales tienes, ¿no? Creo que Amparo lo decía antes, pues tienes cosas que vienen de tu página web, que tienes cosas que vienen de los restaurantes, hay muchos flujos de información, tienes que determinar primero de todo, ¿qué información tienes en bruto, ¿no? Que es ese Big Data y que tienes que saber luego empezar a determinar cuál es esa paja que tienes para luego ir desgranando el grano de la paja, ¿no? Una vez que has detectado todo eso de lo que te entra en esa compañía, yo entraba nuevo, no conocía el sector, digo, vale, pero ¿qué tipo de información tenemos? Para mí era clave el cómo las personas toman decisiones en la empresa, ¿no? Una de las cosas que desde la dirección financiera, y hablo de la dirección financiera del siglo XXI por la que abogo mucho, ¿no? Yo creo que la parte de finance tenemos que ser parte, o mejor dicho, tenemos que ser transformadores digitales del futuro de las empresas. Creo que lo estamos haciendo muy bien, pero siguen quedando muchos remanentes del director financiero o el equipo de finanzas mucho más administrativo, ¿no? Todo es muy importante, pero esa evolución hay que apretarla mucho y tenemos que ser promotores del cambio y de esa transformación digital. Entonces, una de las cosas que hicimos fue estructurar la información de una manera que fuera muy clara y para entrar un poco a ver la parte de las personas y el data, unas cosas que hicimos con mi equipo fue entender los cerebros de las personas. Antes decían, para sí, hay que entender la persona, cómo decide dentro de la cultura de la empresa. Pues bien, hicimos entrevistas con la gente que toma decisiones, porque puede ser que un director comercial, ya no de Just Eat, sino de otro sitio, o un director comercial de Just Eat, que puede ser una persona u otra, su cerebro esté estructurado de una manera diferente a la hora de visualizar la información. No solo de visualizarla, sino también de interpretarla, ¿no? Entonces, fuimos entendiendo muy bien cómo estas personas toman decisiones en la compañía, pero además también entendiendo un poco cómo su estructura cerebral era, ¿no? No sé si era un tema complicado de entender porque, insisto, puede haber un director comercial en Just Eat y mañana otro que piensen diferente y que tenga estructurado su cerebro de forma diferente, con lo cual las necesidades de cómo consumen la información sea diferente. Por lo cual era muy importante entender esas necesidades y también muchas veces no saben las necesidades que tienen y tú se las tienes que sacar, ¿no? Porque eres tú el que tienes que ver cómo vas a estructurar ese data para que sean todo. Entonces, una vez que hicimos todas esas entrevistas, empezamos a estructurar la información, ¿no? Y una vez que estructuramos esa información, ya empezamos y ahora os contaré un poco más en detalle, empezamos a ver cómo íbamos a interactuar con toda esa información estructurada en una cadencia, en un cadence, un business cadence semanal con todas esas personas y cómo de ahí íbamos a saltar a la toma de decisiones, ¿vale? Esto no pretendía ser, y a mí me ha pasado muchas veces en mi carrera profesional, de hacer unos dashboards de la leche, pero que al final se quedan en el cajón, ¿no? Y no se utilizan, ¿no? Aquí la idea va mucho de visualizar, va mucho de que sea chulo y que la gente disfrute con el momento, pero sobre todo va de que sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Y este ha sido un caso. Aquí también, en esta slide que os muestro, que lo llamamos el City 360, lo llamamos el City 360 porque es muy importante cuando estructuramos la información en cualquier empresa que determinemos cuál es el átomo de la información. Es decir, una empresa de coches puede ser que el átomo de la información sea el tipo de coche, ¿no? Entonces, a lo mejor SEAT dice, pues a mí me interesa ver todoterrenos, cómo está el mercado de todoterrenos, qué características tiene un todoterreno, etcétera, etcétera. En nuestro caso, en Just Eat, creemos que la ciudad era el átomo de la información. ¿Por qué? Porque al final
competimos con otros competidores en ciudades, entonces tú te puedes ir muy bien en una ciudad y en otra ciudad que está pegada y es vecina no te puede ir tan bien, con lo cual el átomo de la ciudad era muy importante para hacer ese 360 grados de información que queríamos hacer, ¿no? Y unas cosas que hicimos fue, obviamente, crear una sala que la llamamos la sala del City 360. Y aquí veis el ejemplo un poco, pues que la adornamos un poco con pegatinas, etcétera, para que la gente también entrara en una cultura de, oye, que esto es más que unos cuadros de mando simples para ver de vez en cuando, sino que es una cultura de alrededor de este business cadence que está todo adornado con estas visualizaciones que nos montó Zeus, pues poder hacer una cultura alrededor de eso, ¿no? Y aquí veis el ejemplo de cómo está esa sala ahora mismo en Just Eat España, ¿no? Para la toma de decisiones. En la siguiente slide veis cómo quedó, ¿vale? Este es las dos grandes pantallas que obviamente ya sabe Amparo que por Minority Report era imprescindible que como Tom Cruise pudiera tocar las pantallas con los dedos, con lo cual son pantallas táctiles, con lo cual este es un poco como quedó en dos grandes pantallas en la sala. Pero lo importante es que al final no es un software que compras como puede ser SAP o puede ser diferentes RPs o sistemas de Business Intelligence. Esto está hecho muy en handmade, ¿no? Al final nos lo hacen específicamente para nosotros, con lo cual tú tienes que ser el que guíes un poco el diseño que quieres y Zeus te incorpora esos diseños. Es decir, que al final esta pantalla es única. Es decir, tú no vas a ver una de esta manera pintado en otro cliente, ni estos gráficos así en otro cliente, porque eres tú el que decides cómo y de qué manera lo quieres ver y de qué manera quieres interactuar en el mapa, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer dos pantallas grandes en las que están conectadas las dos y cada vez que aprietes en un lado, las dos pantallas se van moviendo y vas entrando en detalle, ¿no? Entonces, para mí, la idea principal era, oye, pues alrededor de las ciudades empezar a entender un poco esas alarmas que decía antes Amparo, una vez que están estructurados los KPIs, determinar cómo, juntando algunos KPIs, generas unos scorecards que son los que te dan el símbolo rojo, amarillo o verde de cómo está la ciudad. Entonces, tú ahí puedes ver en un vistazo cada día, estos son datos que se alimentan cada día, puedes ver en un vistazo las ciudades cómo van, ¿no? Y si ves alguna que esté en rojo, puedes directamente hacer un zoom y entender por qué está en rojo ese scorecard de la ciudad, ¿no? Con lo cual, imaginaos lo que facilita la vida, ¿no? Porque al final tú tienes todo un mapa de España y puedes centrarte en ese día en ver exactamente una ciudad y exactamente el problema de esa ciudad, ¿no? Porque el scorecard, ya os lo enseñaré ahora, se transforma en sub-scorecards y te dice cuál es el componente que está yendo mal a la ciudad, ¿no? Entonces, es claramente como un cuadro de mando que decía antes Amparo en el coche, en el que te dice si tienes la rueda pinchada, o sea, que algo va mal primero y además te dice que tienes la rueda pinchada. Con lo cual, acción por reparar la rueda. ¿Y quién lo hace? Pues ahí es la reunión del business case del departamento en el que hay un tío, pues que es el que, o una tía, que tiene que reparar la rueda y volverla a arreglar, ¿vale? En nuestro caso, pues serán diferentes cosas, ¿no? Lo primero de todo fue estructurar la información, como decía, y nosotros lo que partimos fue hicimos scorecards que se trabajaron desde el Departamento de Finanzas y de Business Intelligence y cada ciudad tenía o tiene una puntuación con un overall score y luego al final ese overall score lo que tiene es 4 componentes principales que para nosotros son los importantes, sobre todo siempre nuestros usuarios, los restaurantes, que es lo importante y por lo que es nuestra razón de ser para Just Eat y que ellos tengan siempre el mejor servicio y la mejor calidad en todo lo que hacemos y cómo les conectamos. Entonces, usuarios y restaurantes era uno de los grandes scorecards, ¿no? Luego, obviamente, la parte del trade, que son los pedidos que están pasando por esa ciudad, y luego la parte del delivery, que podemos medir algunas de las cosas que se hacen en el delivery. Siempre, obviamente, aquí tenemos muy en cuenta toda la parte del GDPR, porque también en el data, cuando se trata, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con lo cual, con todos los componentes que nosotros decidimos en su momento, pues esos 4 componentes hacen un overall score y te dice pues que este ejemplo son ejemplos dummy, pero aquí te diría que, oye, Madrid tiene un 31 y está en rojo
y además está en rojo porque hay algo que pasa en los usuarios y hay algo que pasa en el delivery, ¿no? Con lo cual se puede hacer un zoom de, oye, ¿qué está pasando en los usuarios o qué está pasando en el delivery, ¿no? Entonces, aquí para definir cada scorecard había que introducir qué KPIs tenían que formar parte del scorecard para dar esa puntuación, ¿no? Entonces, todo eso se estructura y se lanza de una manera que ya, luego ya de forma automática lo tienes ya y cada día te levantas y ves los puntitos en el mapa de España de cómo van, ¿no? Como veis ahí en este ejemplo. Muy importante, y perdonad la foto que siempre no sé de dónde sacar esta slide y salgo aquí muy en grande. Básicamente, una vez que has estructurado los datos, y como decía al principio, el Magic Data va de hacer esta estructura de datos, pero va de hacer un business cadence con tu negocio, ¿vale? Con las personas del negocio para que puedan tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, creamos lo que llamamos un decision making set, que es una especie de documento en el que sigue un flow, sigue un proceso en el que en el momento en que empezamos a tener ya todos los dashboards montados en esas pantallas, ya vamos a ver de qué manera interactuamos con esas pantallas. Pues imagina, pues claro, os podéis preguntar, pero claro, tienes las pantallas ahí y ¿qué pasa? ¿El director general por ahí un día y se conecta y empieza a ver algo? ¿O paso yo por allí con mi equipo y nos conectamos y vemos algo? Pues hay que definirlo bien, ¿no? Porque si no, al final se va a convertir en una tele que se enciende de vez en cuando y vemos cómo va, ¿no? Entonces hay que establecer muy claramente cuál es el flujo que va a seguir esa interacción con las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que decidimos hacer en Just Eat? Lo primero de todo es que tenemos un City Selection to Analyze, es decir, no puedes analizar todas las ciudades de España cada semana porque hay muchas. Y Just Eat llega a toda España, a todo el territorio español, incluso a pequeñas poblaciones. Con lo cual, tenemos que hacer una selección de qué ciudades queremos ver, ¿no? Y eso lo conseguimos en una primera tacada de ver cómo van los semáforos, los scorecards, de ver qué ciudades vamos a ir a analizar. Después vemos de esas ciudades cuáles son los 4 niveles que hemos definido en el 360 de esa ciudad y con eso definimos cuál es la diagnosis de la ciudad. Por ejemplo, en el coche, por seguir con el ejemplo del coche, tienes que la rueda está pinchada, ¿no? Pues esta ciudad, pues a lo mejor podemos decir que, oye, le faltan restaurantes italianos. Estamos detectando que faltan italianos y hay que meter en nuestra plataforma más restaurantes italianos, por poner un ejemplo. Esa sería una diagnosis, ¿no? Una vez que haces esa diagnosis de la ciudad, haces acciones para mejorar esa ciudad, ¿vale? Y esas acciones, pues es muy importante que alrededor de la mesa de cuando estemos sentados viendo esas ciudades haya una representación cross-funcional para que las tomas de decisiones pues pueda haber el mecánico de la rueda, pero también el mecánico del motor o el mecánico de la parte de los tubos de escape, ¿no? O sea, que esté representado toda la gente que creemos que puede tomar decisiones y además arreglar el problema o no siempre es un problema, puede ser una oportunidad también para mejorar esa ciudad, ¿no? Y finalmente, muy importante, hacemos la ejecución y hacemos también un seguimiento y una valoración post-mortem de cómo esas acciones han impactado en esa ciudad, ¿no? Y el scorecard te ayuda a ver también en unos gráficos cómo el scorecard, ese color rojo que tenías antes, se ha ido transformando en naranja o en verde, ¿no? Entonces, lo puedes seguir muy directamente y a veces no es necesario de ver exactamente y revisar si la rueda, volviendo al ejemplo, no está pinchada, sino que ya el propio color de la ciudad te dice, oye, pues va yendo en buena sintonía porque ha pasado de rojo a naranja y ahora vamos a por el verde, ¿no? Con lo cual te lo dice muy rápido. Esto es como quedan las dos pantallas que os comentaba antes. A la derecha, cuando tienes todo el mapa de España, pues ves todas las ciudades representadas, con lo cual puedes filtrar por cuál va bien, cuál va mal, según los colores y con todo el data, con lo cual es súper visual y súper rápido. Y luego, lo que os comentaba, ¿no? Que puedes hacer pinchar en la zona de Madrid, por ejemplo, pinchar con el dedo y directamente pues te salen dentro de Madrid, por ejemplo, todas las ciudades para luego también hacer ese zoom, ¿no? Para mí era importante decir, oye, veo toda España, pincho con el dedo en la provincia que creo que no va bien o que veo más rojos o naranjas, pincho y luego veo, pues, dentro de Madrid, pues, que es Coslada o Rivas Vacia Madrid y a ver qué pasa ahí en Rivas Vacia Madrid, ¿no? Entonces, para mí era muy importante ese flow visual que trabajamos con Zeus de ir desde España a la provincia y de la provincia a la ciudad, ¿no? Con lo cual, una vez que tocabas la burbuja
de las ciudades que querías ver, pues luego también te encontrabas la ciudad, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Valladolid, son datos dummy y en el caso de Valladolid pues tienes el scorecard que tienes con una puntuación y cuáles son los sub-scorecards que no van tan bien, ¿no? En Valladolid, ¿no? Y aquí a la derecha ya entras en mucho más detalle en 4 bloques para identificar esos KPIs que no han ido tan bien y sobre los que vas a tomar la decisión de cuál es la diagnosis del por qué no va bien determinado scorecard y además el tomar una acción para poder arreglar eso, ¿no? Y luego, como os decía, aquí a la derecha veis un poco el evolutivo de esos scorecards, cómo van evolucionando a rojo, verde, etcétera, etcétera, ¿no? Para un poco ver cómo esas acciones van tomando color, ¿no? Nunca mejor dicho. Y al final, pues, esta era mi última slide, al final yo creo que se ha conseguido mucho, vamos a hacer un año ya desde que implementamos esto en Just Eat. Una de las cosas que vemos es que, obviamente, un mercado, como os decía, que va a la velocidad de la luz, pues nos permite ser en un momento dado y ser mucho más concretos en lo que hay que analizar. La gente está muy motivada y se ha generado una cultura alrededor, por lo que os decía antes, de entender lo que necesita cada persona. Obviamente siempre hay que añadir cosas porque vienen personas nuevas o también las personas nuevas quieren ver cosas diferentes porque el mercado cambia también, ¿no? Pero hemos conseguido hacer esa cultura alrededor del 50-60 para la toma de decisiones y lo que nos está permitiendo pues, es mejorar muchísimo, ¿no? Todos los servicios, sobre todo, que como os decía antes, era la excelencia que pretendemos de hacer desde Just Eat, tanto para restaurantes como para nuestros usuarios. Así que nada, espero que os haya resultado interesante y cualquier pregunta me decís. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. La verdad es que entre las mías y las que estoy leyendo tenemos alguna que otra. Gracias, Ramón, porque además escuchar desde el punto de vista práctico pues es mucho más fácil de entender. No digo que no sea fácil, pero es verdad que visualizando un poco los datos que has explicado, la verdad es que todos esos datos que hablabas al principio, ¿no? de tenerlos claros, de esos flujos, dónde van apareciendo y cómo podemos analizarlos y trabajar con ellos. En ese aspecto yo, no sé si Amparo, Ramón, es verdad que al final las grandes empresas tienen como, digamos, creemos que tienen más capacidad para desarrollar todo este tipo de actividades, pero si nos centramos en una pyme, que seguramente habrá muchas pymes que no sabrán que tienen muchos datos que analizar, que muchas veces desconocen, que tienen mucha información, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos llegar el mensaje a estas pymes que sí, que vale la pena trabajar con datos, gestionar las estrategias con datos? ¿Cómo podemos hacer llegar a esas pymes para que conozcan y que realmente se pongan a trabajar con ello? Gracias, Ramón, porque la verdad es que es un placer siempre escucharle y sobre todo por cómo él transmite todo, ¿no? Porque imaginaros una compañía como Just Eat, la inmensidad de datos con los que trabajan, los cálculos que tienen que hacer y cómo ellos ahora están gestionando también. Escucharlo y no me canso de escucharlo porque me cae la baba, ¿no? Me encanta de ver cómo ellos ahora se dedican a hacer lo que antes decíamos que era gestionar y no analizar. Esto, como decía al principio, Naira, no va de tamaño de empresas, no va de grandes empresas, no va de pequeñas, no va de medianas empresas, va de todos los departamentos y de todas las compañías. El reto lo tenemos todas, unas en mayor y otras en menor medida. Just Eat trabajará con más datos, trabajará con más países, trabajará con más fuentes, con diferentes tipos de negocio, pero cualquier compañía, nosotros trabajamos también con pequeñas y medianas. Decía anteriormente, todas estamos digitalizadas ahora, todos trabajamos con algún tipo de software, todas estamos en redes sociales, todas tenemos páginas web, todas tenemos un objetivo que queremos cumplir, que queremos perseguir. A lo mejor no necesitamos un video wall, pero sí necesitamos un cuadro de mandos que nos guíe, es decir, el real time, el near real time, o la capacidad de poder analizar los datos en el menor tiempo posible y dedicarnos a gestionarlos es clave para el éxito. Ya no vale, ya no sirve. Yo soy una empresa pequeña, no tengo datos, si tienes datos. Yo no soy una empresa pequeña, eso va con las grandes, que esa excusa no nos sirve. Nosotros tenemos muchas medianas empresas que han introducido esta forma de gestionar las compañías a través de la visualización de la información de una manera óptima y que llegue a causar reacciones. Y claro, los cambios son abismales, los cambios a la hora de ejecutar cualquier acción.
Hablando de visualización y sobre todo también haciendo la referencia al modelo FQM que comentaba al principio con el criterio 5.4, para prepararnos para el futuro, ¿cómo trabajáis esa visualización? O sea, ¿cómo nos... Porque estamos hablando de análisis, diagnóstico, acción, ejecución, pero ¿cómo visualizamos ese futuro? Pues si quieres esta la puedo contestar yo, Amparo, bueno, o los dos, porque he visto la pregunta también he visto la pregunta de Miquel Romero y Grané y es muy buen punto, ¿no? Al final, lo primero de todo es que dentro de los scorecards el futuro está incluido, porque los scorecards también les tienes que decir el por qué es verde, rojo o amarillo y por qué puntúas de 0 a 100 determinada puntuación. Y entonces no va solo por la proyección de cómo va por ejemplo, tu año sobre año o cómo va tu mes sobre mes, ¿no? Month on month, sino que va también contra un target. Es decir, que al final todos los objetivos están cargados y es un target sobre el que haces un score. Si tienes una desviación contra el target, ahí te dice que no estás yendo bien. A la hora de planificar para adelante, nosotros lo hacemos por fuera, ¿vale? Esos targets hacemos con muchas compañías un budget al principio y luego procesos de forecast que suelen ser un 3 más 9, 3 meses reales más 9, un 5 más 7 y un 9 más 3, ¿vale? Entonces, esos forecasts, pues por ejemplo, ahora acabamos de actualizar el budget en este City 360, se incorpora y con lo cual los scorecards también van variando de color porque le has añadido el futuro que piensas que va a pasar, lo has añadido digamos, al algoritmo del scorecard para que dé una puntuación u otra, ¿no? Pero más en concreto a la pregunta, esos modelos van por fuera, como siempre, y luego se cargan para hacer el seguimiento. Claro, yo también, para completar, Ramón ha puesto un ejemplo, pero ejemplos de previsión y prescripción hay un montón. Dentro de la estrategia, cuando hacemos una estrategia de BI, uno de los objetivos no solamente es tener la fotografía en tiempo real, sino ver a futuro hacia dónde voy y cómo voy a terminar. El ejemplo de Scorecard de Ramón, tenemos ejemplos de e-commerce donde podamos visualizar excesos y faltas de stock, es decir, cómo voy al ritmo de ventas, cuándo me voy a quedar sin un producto, cuánto tengo que comprar de cada producto o cuántos excesos voy a tener que llevar a cabo. O, claro, lo que decíamos, las tecnologías Big Data nos ofrecen un mundo de oportunidades. Cuando tenemos toda esta arquitectura del dato confeccionada y somos capaces de, a través de un Data Science, establecer estos modelos de previsión, todavía el trabajo es mucho más. Nosotros tenemos ejemplos también de logística donde os comentaba el e-commerce, donde yo te recomiendo que compres más productos de X tallas porque te vas a quedar sin, o una logística donde yo tengo una pieza que no me va a llegar, la tengo monitorizada, pero el sistema ya automáticamente te está diciendo, vale, esta pieza no te llega, pero tienes estas diferentes opciones. Es lo que antes las máquinas nos lo automatizan, las máquinas nos dan el trabajo hecho, toda la arquitectura, todas las tecnologías Big Data nos dan toda esta oportunidad y al final lo que hacemos el ser humano, lo que hacemos los gestores es gestionar y tomar decisiones a raíz de lo que del dato que estamos visualizando y para cumplir un objetivo. Es decir, en marketing lo mismo, cómo están yendo las campañas, el ritmo que voy, consumiré pronto, están funcionando, es decir, hoy en día no es solamente la fotografía, sino es trabajar para ver a futuro y para previsiones y situaciones como la del COVID que hemos vivido, cómo una situación de COVID va a afectar a todo mi negocio, cómo va a cambiar todo mi forecast, cómo va a cambiar toda mi planificación, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar también en ello. Y una pregunta, porque me imagino que tiene que ser complicado, pero ¿hay alguna manera de incluir o incorporar datos de la competencia? Sí podemos, los datos públicos, claro. Todos los datos, todo lo que sea datos públicos, pues todas las empresas lo sabrán. Yo he estado en varios sectores y tienes, por ejemplo, en Telecom, pues tienes paneles que te hacen empresas externas y muchas veces juegas con la misma información. También en el mundo de televisión en el que he estado, pues tienes a Sofres, que cada día te levantas con las audiencias de televisión, con lo cual juegas a las mismas cartas, ¿no? Con lo cual, sí, por supuesto, siempre todo lo que sea público se puede incorporar. Y esas son de las claves también, ser capaces de conectarte con la competencia y ver tú cómo vas con respecto a tu competencia, pero ya no solo en estrategias de marketing, sino cómo van tus productos, cómo van tus ventas, cómo va tu posicionamiento de marca. Claro, es decir, el abanico de oportunidades que se nos abre es inmenso.
Nos preguntan ¿cuánto tiempo habéis tardado, Ramón, en desarrollar todo el proyecto? Pues, a ver, esto supongo que irá por empresa e irá por qué claras tengamos las cosas a la hora de aterrizar, ¿no? O sea, nosotros lo arrancamos como una innovación dentro de la empresa, hay que convencer a la gente para realmente echar a andar y supongo que variará. Nosotros, en principio, empezamos a madurar la idea como hacia mayo, junio del 2019. Yo creo que contactamos a Zeus por después del verano, más o menos una cosa así, y estábamos en marcha en pues, prácticamente finales de diciembre, enero. Es decir, que en el proceso se te pueden llevar 6 meses, pero no es por el proyecto en sí con Zeus o con... es más, internamente, tú cómo quieres organizarlo todo y qué claridad tienes o en qué nivel de avance estás en tu estructura analítica de data, ¿no? Porque hay una cosa, perdona Naira, una cosa importante que nos pasa, Ramón, y aquí estás conmigo de acuerdo, que cuando sacamos los datos a la luz es una locura, ¿no? Porque mientras los tienes ahí en tus informes, pues nadie los cuestiona, pero cuando sacas a la luz es, no, esto no coincide, no, esto no es así, ¿esto por qué? Es decir, es otro ejemplo de decir, claro, pues algo estaba pasando, o no estábamos reportando bien, o no estábamos haciendo los cálculos bien, o no estábamos conectando con todas las fuentes de información, ¿vale? Entonces, claro, de esta forma sí tenemos una visión real de lo que está pasando, ¿vale? Porque lo estamos viendo ya en pantalla y eso es un ejercicio que llevamos a cabo con las compañías y nos lleva a decir, y esa calidad del dato es súper importante. Cuando conseguimos la calidad del dato ya es, todo el mundo ve lo mismo, todo el mundo está de acuerdo y hemos llegado al acuerdo de que ese es el dato que tenemos que nos tiene que marcar. Pues nos preguntan, decía, dos asistentes sobre cómo realizáis la carga de datos, o sea, cómo os alimentáis de esos datos. Nos preguntan online, batch, mixto, veo que hay algún experto que otro aquí asistiendo. No, depende de cómo estén los datos. Puede ser batch, puede ser en streaming, puede ser en real time. Con Ramón, con Justy los cargamos una vez al día más o menos, pero yo tengo proyectos donde hay datos que se cargan en real time, es decir, podemos hacer las llamadas vía API o vía socket si nos va devolviendo la información, otros lo hacemos por batch y lo hacemos por la noche, depende de cómo esté el dato. Nosotros lo que hacemos es conectar a las fuentes de información, como decía, o bien vía API o vía web service o vía, nos suben ficheros JSON. Y a partir de ahí también definimos qué indicadores van, la periodicidad que os decía antes, qué periodicidad van a tener cada uno de los indicadores. Van a ser real time y a real time. Y cuando digo real time y a real time, no me refiero a que sea en cada segundo, sino que siempre que se introduzca un dato en el sistema, automáticamente se muestre en el dispositivo, en el móvil, en el desktop o en las pantallas. Que no tengamos que dar un refresh. Si algo pasa, lo más importante, lo que decía Ramón, es si algo pasa, que me avise, que yo no tenga que ir a buscarlo, como hacemos como el móvil. Si recibo un WhatsApp, que me llega el WhatsApp, ¿no? Tengo WhatsApp, tengo notificaciones de Instagram, por lo mismo con la empresa, que yo no tenga que ir a bucear en mis fuentes de información si pasa algo, no, que me avise. Y entiendo que a nivel de cultura de la organización, trabajar con datos es mucho más sencillo que con como trabajabais anteriormente, ¿no? O sea, la transformación interna y cultural ha tenido que ser también muy grande. Es bestial, ¿no? Y obviamente siempre tienes personas más reticentes y gente mucho más promoter, como es todo en la vida, ¿no? Nunca vas a tener el 100% de los votos, pero cada vez más vas ganando más adeptos y la gente empieza a acostumbrarse a ello y obviamente el visual lo dice todo, ¿no? Y sobre todo el visual y el prestar mucha atención en la interacción y planificar la interacción, no dar por sentado que vas a poner las pantallas y la gente va a empezar a interactuar, sino tienes que generar tú esos flujos de cadence, ¿no? Con todo el mundo y, oye, no, nos sentamos los martes y hacerlo repetitivo, ¿no? Para que la gente coja el uso de hacerlo, ¿no? Voy a ir con la última porque estamos llegando al final de la sesión y la verdad es que tengo bastantes, si no, luego las haré llegar y las contestamos directamente. Nos preguntan, ¿la opción del handmake supone una programación a medida o se puede utilizar un BI de mercado con la idea de no tener una dependencia de futuro con la tecnología de nicho? Vale, Inma, lo estoy viendo, es súper importante esta pregunta. Como decía, tú puedes optar por una solución de mercado que hay ahora, un BI como un Tableau, un Power BI, un Data Studio, con
intentando trasladar lo que yo os he trasladado durante esta charla, ¿no? Pongamos el foco en las personas, veamos qué objetivos son los que tenemos que conseguir, creemos cuadros de mando que creemos en storytelling, pero hemos de saber que los softwares que hay ahora tienen ciertas limitaciones. Es difícil introducir imágenes, las licencias, los real times no son tan real time, tienen ciertas limitaciones. Un tailor-made ¿crea dependencia? Bueno, al final todos somos un open source, todo es código abierto, es decir, nosotros entregamos el código abierto al cliente y si ellos quieren cambiarlo, pueden cambiarlo. Esto ya depende, ¿se puede hacer con un BI tradicional? Sí, con un BI al uso, sí. Las ventajas del tailor-made es lo que decía Ramón, que tú lo haces como tú quieres. Dependencia, estamos en una era del compartir, del sharing y el open source te permite tú poder manejártelo sin ningún problema. Pues yo creo que lo dejamos aquí, que es la 1 de la tarde. Animamos a todos los asistentes a que sigan o empiecen a trabajar con datos. Yo, me he quedado con ganas de conocer mucho más, así que a ver si podemos tener alguna reunión pronto para que nuestros asistentes, que seguro que también se habrán quedado con las ganas de conocer más cosas acerca de la sesión de hoy. Pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Amparo. Gracias a todos por estar. Sabéis que subiremos la grabación de la sesión en nuestra página web y bueno, pues buen día y muchísimas gracias otra vez de nuevo. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Ramón y Naira.